Tenemos que tratarnos con ese respeto, como hermanos que somos, y nos llevamos muy bien, ¿verdad que sí? Hasta me dio la mano para levantarme. Niño, pero ¿y entonces? ¿En qué estamos? Muy bien. Una vez más, como siempre mencionamos cuando nos paramos aquí, yo le doy gracias a Dios porque me escogió una vez más para tratar de explicar la palabra de Él, que se hace primero viva en nosotros, en nuestros corazones, porque para eso tenemos que estar nosotros preparándonos, estudiando, como nos decía Yulisa en una de sus prédicas. Uno tiene que escudriñar la palabra de Dios, uno tiene que informarse, averiguar y después traer la palabra aquí, porque no es que nosotros venimos a hablar en el nombre de Dios, no en el nombre mío, porque es la palabra de Dios la que nosotros con responsabilidad nos toca tratar de que la entendamos mejor de acuerdo a como el Espíritu nos deja sentir. Amén. Yo voy a continuar con lo que me agradó mucho del tema de Yulisa, y me encantó mucho el tema del hermano César, que hablaba de la conversión. ¿Quién se acuerda que dijo la hermana Yulisa? Habló de la fe, de la fe, y nos dio ciertos pasos para nosotros seguir acrecentando esa fe en nosotros, que se haga más grande, que se haga más viva, que se haga más fuerte, y que un día nosotros podamos ser verdaderos testimonios de Jesús, ¿verdad que sí? Amén. Luego el hermano César nos hablaba de la conversión y nos decía que en Jesús encontramos la fortaleza para que la conversión sea de todos los días y no nos quedemos a medias en el caminar, porque es una decisión que usted toma en la mañana y dice: hoy voy a hacer oración, pero hoy me voy a convertir, o voy a ser mejor persona que lo fui ayer, o voy a ser mejor cristiano porque ayer me olvidé de hacer el rosario, pero hoy sí lo voy a hacer. Y así es que empezamos con esta vida de conversión, con esta vida de fe que nos lleva hacia dónde, hacia la casa del Padre, ¿verdad que sí? Y en esta noche yo quiero continuar con la fe. Da la casualidad que Yulisa empezó cuando terminamos el taller del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? En la mesa que estuvimos nos tocó, ¿verdad?, 3 dones que decía la fe. Una fe chiquita que dijo ella que le había tocado, y la más grande me tocó a mí. Capaz que estaba en todo el papel, estaba escrito. Entonces al principio, con las personas que estábamos en la mesa, nos reímos porque decían: a ella le tocó una fe así, ni se veía, con las justas la E se alcanzaba a ver, pero la mía estaba de este tamaño. Y yo dije: qué cosas irónicas. Y no es que yo tenga más fe que ella o que cualquiera de ustedes, no, es simplemente diciéndome a mí que necesito más fe. Amén. Eso es lo que yo entendí en ese papel. Pues vamos a continuar con la fe. Y ahora les voy a decir el por qué yo he ido preparando, porque los muchachos no sabían, les tenía esta sorpresa. Empezamos con una canción que dice que si tuvieras fe como granito de mostaza, preparándonos para este tema. Me tocó después de la invocación el canto al Espíritu. Dios manda lluvia, la lluvia de tu Espíritu, que me sane, que me libere, tócame, que esa lluvia me rocíe por completo, porque ¿saben qué? Estamos ahí, claro que sí. Nuestra hermana Lidia acaba de perder a su hermana, ¿verdad? Y nosotros sabemos, como familia que somos aquí, que tenemos que estar con ella en estos momentos, porque de eso se trata la fe, ¿verdad que sí, Yolisa? Porque una fe sin obras es una fe muerta. Y luego yo le dije a Eva que cantara la canción del Magnífico, porque la primera que utilizó la fe para que nosotros encontráramos la salvación fue María. En la alabanza usamos la canción a María, nadie se dio cuenta, pero decía una frase muy importante que la repetimos todo el tiempo: hágase en mí según tu palabra. Exactamente, de eso se trata. Ahora yo voy a tratar de explicar lo que el Señor me habló a mí. Yo le he puesto el título a esta pequeña charla: la fe, un don de Dios.
Y como siempre tenemos que utilizar, ¿verdad que sí?, la palabra de Dios, porque yo no he venido a hablar de mí, de mi propia decisión. Yo no tengo libros tampoco, así que no he escrito, no crean que yo vengo a hablar de mi propiedad. Y vamos a leer Mateo 17 al 20. Si quieren pueden ponerlo, si tienen la Biblia, no importa, no se preocupen. Voy a tratar de ponerlo. Bien, yo lo tengo escrito, y la palabra de Dios nos dice así. Y Jesús les dijo: por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo, que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Es palabra de Dios. Lo hemos escuchado miles de veces, ¿verdad que sí? Voy a tratar de dar otro enfoque a esta fe. Yulisa nos hablaba también de este pequeño párrafo del Evangelio, ¿verdad que sí? Pero si recordamos un poquito anteriormente, el versículo 19 nos dice: los apóstoles fueron donde Jesús y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio de ese niño? Así dice la palabra de Dios. Entonces empezamos diciendo: ustedes no lo hicieron por su poca y por su falta de fe. Miren qué cosas, ahí está la clave. Ahora, en esta noche yo voy a tratar de que nosotros entendamos. Cuando Jesús dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, no quiso decir ni pequeña ni grande. En ningún momento se refirió a la parte textual, ni pequeña ni grande, sino que tengan una fe sumamente fuerte, una fe que los motive a seguir adelante. Estaba estudiando, y la teología del Vaticano nos lo dice: si usted coge una semilla de mostaza y usted la pisa, no se rompe. Si usted la quema, no se rompe. Trátelo, yo ya lo hice. Es sumamente dura, y ahí está la palabra de Dios. Tu fe tiene que ser fuerte como la semilla de mostaza, para que cuando vengan las tempestades, cuando venga el dolor a tu corazón, tú puedas resistir. Amén. Para cuando vengan problemas, tempestades, enfermedades, dificultades, de todo, ¿sabes qué? No te puedes doblegar. Porque de eso se trata cuando Jesucristo comparó al grano de mostaza con nuestra fe. Y luego, si usted la quiere pisotear, pues no se rompe, dice la palabra de Dios. Y yo lo hice. Yo cogí un grano de mostaza y la pisoteé y no se rompió. Así tiene que ser tu fe. Así tiene que ser tu fe. Por más que te pisoteen, por más que digan lo que digan, por más que te calumnien, ¿sabes qué? Tu fe tiene que estar firme. Porque de eso se trata la comparación que hizo Jesucristo con el grano de mostaza. Y estuve leyendo, porque me interesé mucho con respecto al grano de mostaza. Apareció por primera vez en la India hace más de 3.200 años. Imagínense, un dato para que tengan conocimiento. Lo encuentran en Google, en Wikipedia, si usted quiere leerlo. Ahí está. Pero me maravilló tanto, porque dice que es una semilla que entre 6 a 10 días enseguida germina. Entonces ahí viene la segunda explicación de por qué Jesús nos dice que nosotros tenemos que ser como el grano de mostaza. Es una semilla que crece tan rápido que se hace un árbol sumamente grande. Tiene unas raíces muy, muy fuertes, muy resistentes. Significa entonces que tu fe, así como el grano de mostaza, ¿sabes qué tiene que hacer? Germinar rápidamente. Tu fe tiene que crecer rápidamente para que cuando seas un árbol, para que cuando tu fe encuentre la fortaleza y la fuerza de un árbol, ningún viento, ninguna tempestad te va a mover. Amén. Porque de eso se trata. Jesucristo tenía un conocimiento absoluto de lo que nosotros no podíamos entender. Por eso usa las parábolas. Entonces, hermano, cuando tu fe empieza a crecer, di: yo voy a ser de hoy en adelante como el grano de mostaza, que hace un árbol inmenso. Y así tiene que ser tu fe. Porque acuérdense que hay millones y millones de tempestades que han pasado por la tierra, pero tú tienes que mantenerte firme. ¿Y cuál es lo que te va a dar la garantía? Tu fe. Amén. Esa es la forma en que Jesucristo nos presenta el grano de mostaza. Y hay una cosa muy importante también.
Y como tercera parte nos lo dice Jesús. Y yo lo estaba estudiando y me quedé sorprendido, hermanos. Me quedé sorprendido del grano de mostaza. La ciencia ha tratado de hacer una clonación o de tratar de meter otra semilla o tratar de meter lo que han hecho con el maíz, por ejemplo. Usted sabe, ahora mismo el maíz es químico completo. La mazorca de maíz, cuando usted se la come, estamos comiendo el químico completamente. ¿Sabe por qué? Porque tuvieron que hacer las mutaciones para que ninguna plaga lo dañe. Les digo esto porque es tan interesante lo que Jesucristo habló con el grano de mostaza. La ciencia no ha podido clonar, no ha podido hacer la híbrida, no ha podido mezclarla con otro tipo de semillas a la semilla del grano de mostaza. No ha podido. ¿Sabe qué significa eso? Que tu fe tiene que ser única. Porque no se mezcla con nada. Tiene que ser pura. Así lo dice la palabra de Dios. La fe tiene que ser como el grano de mostaza. Fuerte, resistente, que cuando te pisoteen, nada te afecte. Que cuando crezcas, incluso hermano, cuando tú crezcas y seas un árbol muy grande, ¿sabes qué va a pasar? Que las ramas que crecen en tu fe, en el árbol de tu fe, así como el grano de mostaza, va a poder abarcar, así como las aves del cielo, a tus hermanos que están tras de tus pasos, siguiéndote, porque tú tienes un verdadero testimonio de fe. Amén. Aquí nos paramos a veces y escuchamos testimonios de vida de mucha gente. Gente que se ha sanado, gente que el Señor ha transformado su vida, casos de inmigración y todo lo demás. Aquí hemos escuchado un montón de testimonios. ¿Sabes qué? Ese es el verdadero trabajo del cristiano católico. De que nosotros tenemos que hacer crecer una fe tan grande que nuestros hermanos vengan y se posen en las ramas de nosotros. Porque de eso se trata. Eso es lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Porque esa es la comparación que Jesucristo quiso hacer con el grano de mostaza. Algo tan pequeño que hace una cosa inmensa. Significa que tu fe, hermano, así sea probada. Por más que sea probada, de la forma que sea. Aquí nosotros hemos sido testigos de que en algún momento algunos de nuestros familiares, ¿sí o no, hermano? Hermana Nereida, que hemos sido, hermana Petronila, que hemos ido a los funerales de nuestros familiares muy cercanos. ¿Y sabe qué nos toca hacer? A mí me tocó estar al frente haciendo la novena, tragarme el dolor cuando murió mi papá y dar consuelo a los que estaban a mi alrededor. Oiga, eso no es fácil, pero solamente, ¿sabe qué lo hace? La fe que tú pones en Jesucristo. Porque por eso decía María: hágase en mí según tu voluntad. Y nosotros tenemos ¿cuál es el primer papá de la fe? Abraham. Si nosotros nos comparamos un momentito con lo que hizo Abraham, hermano, ese hombre esperó la promesa de Dios porque no podía tener hijos. Era su esposa, lógicamente, pero no podían tener hijos. Ya estaba anciano. En ese tiempo se sabe que vivían hasta 500 años. Él creo estaba en la edad media, o sea que tenía 250 años, aparentemente. No hay algo específico que nos lo dice, pero la Biblia nos da un poco a entender más o menos el tiempo que tenía Abraham. Y esperó, confió con la certeza de que Dios le iba a responder ¿en qué? En la promesa que le hizo, que él iba a tener una generación tan numerosa como las estrellas del cielo. Así le dijo, esa es la promesa de Dios para él. Imagínate que Dios venga y te prometa a ti. Tú desde el día de mañana vas a tener la responsabilidad más grande, pero es en tu fe. Espera en el Señor. Y esperó. E Isaac, ¿qué? Nació. Por eso Isaac, el significado es el hijo de la promesa. Y después, ¿qué viene? ¿Qué le dice Jesús a Abraham? Mire qué cosas. Yo me pongo en los zapatos de Abraham. Ven y me dice: llévalo al monte y ofrécelo en holocausto. O sea, mátalo como a un cabrito. Usted puede entender la dimensión, los que somos papás.
de llevar a su hijo, porque Dios le dice, ve y mátalo y ofrécelo a mi nombre, ¿usted lo haría? Usted me va a decir aquí, no, que yo no, hermano, espérese, Dios le está mandando, Dios le está diciendo a tu hijo, el que tuviste nacer, el que estuviste con él todas las noches. Exacto, ¿verdad, Wanda? Mejor llévame a mí, ¿sí o no? Yo me atrevo que digo, no, espérate, Señor, si quieres llevarte, llévate mi vida, pero ahí está, por eso es el papá de la fe. Porque supo confiar plenamente en lo que Dios le había dicho a él. Y él ciegamente llevó a su hijo. Y Dios, no es que lo estaba probando, Dios lo estaba viendo a él hasta qué punto era su fe. Cuando llegó al lugar, ¿qué pasó? Encontró un cabrito en medio de la zarza, lo cogió y lo mató y le dijo el ángel, no lo mates. Luego el hermano César, me acuerdo, que nos habló del tema de Job, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan allá en la iglesia que estábamos todavía? Y nos habló y nos invitó a que estudiáramos el libro de Job. ¿Y qué decía Job mientras estaba siendo probado en la fe? Dios me lo dio y Dios me lo quitó. De Dios es y a Dios regresará. Él sabrá lo que hace, porque las cosas son ¿de quién? De Dios. Por eso, hermanos, usted tiene un problema, ¿sabes qué? A nosotros nos ha pasado. En el ministerio de música nos ha pasado. Aquí con los servidores nos ha pasado. Viene en el tiempo de Dios. Pero ¿sabes qué? Tenemos que esperar y confiar con fe. De eso se trata el ser cristiano católico. Y luego, ¿por qué la canción de María? Porque María le pregunta al ángel, espérate, ¿cómo es que yo voy a tener un hijo? Esa locura, ¿verdad? Como si fuera dominicano. Mira, muchacho, eso no es así. Tú estás loco, ¿verdad que sí? Pero María, porque era una mujer de oración, lo que nos decían siempre y nos lo dice la Iglesia Católica, estén en oración para que su fe vaya creciendo y se haga más fuerte, como el granito de mostaza que convierte este gran árbol. Y María confió en la promesa de Dios y nació el Salvador. Hay otro caso muy, muy claro. Ustedes saben quién es Simeón. El Espíritu Santo le había prometido y le había dicho, tú no vas a morir sin antes ver al Mesías. Eso lo dice la palabra de Dios. Y da la casualidad que Simeón, mire lo que hacía Simeón, ya estaba viejito también. Dice que iba toditos los días al templo. ¿Cuándo se le habrá dicho el Espíritu Santo y le había revelado eso? No lo sé. Pero según dice la palabra de Dios, Simeón era un hombre anciano. Así lo dice la palabra de Dios. Y cuando vio al Mesías, ¿qué dijo? Ahora sí, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz. Miren esa fe. Dios mío. ¿Cuántos de nosotros tenemos una fe pequeñita? No importa. Estamos en el mejor lugar, no importa. ¿Sabe por qué? Porque eso no se trata de que yo la próxima semana, soy el hombre con la mejor fe del mundo. No, cuidado. No. Esto es un proceso que nos lleva toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Y ahora en la actualidad, nosotros, ¿sabes a quién tenemos como representantes de una fe grande? Los santos en la iglesia. Y uno que yo sí reconozco en la actualidad es Juan Pablo II. Según la entrevista que le hace el periodista, cuando él, después de que lo quisieron matar, él va a la cárcel, va a confesar al que lo quiso matar y le pidió perdón por haberte producido este odio en tu corazón. Yo no sé qué haya hecho para que tú me odies y me quieras matar. Hermanos, eso es algo inimaginable, pero solamente lo hace ¿qué? La fe. La fe. Y él se conoce y se reconoce como el Papa viajero, ¿verdad que sí? E incluso yo me puse a leer, cuando les preguntan a los musulmanes, les preguntan a los hebreos, les preguntan a los budistas, ¿por qué él se reunió con toditos ellos? Juan Pablo II tuvo reuniones con ellos y dijeron, primera vez que la Iglesia Católica tiene
un verdadero papa. Así le dijeron. Yo me quedé sorprendido. ¿Y solo lo hace qué? La fe. Ahora, ¿por qué yo le puse el don de la fe? Porque justamente las personas que llegan a acrecentar la fe son los que reciben el verdadero don de Dios. ¿Saben cuáles son aquellos que llegarían a tener el don de Dios? Yo se lo voy a decir. Los que tienen el verdadero don de la fe son una inspiración para sus compañeros creyentes y para la iglesia, demostrando una confianza absoluta en Dios, que refleja en todo lo que hacen, dicen y predican. De manera excepcional son aquellas personas que tienen este don, que a menudo demuestran una humildad completa, una piedad y confianza absoluta en las promesas de Dios, hasta el punto de ser conocidas por ser personas que no tienen miedo y fervientes de una manera muy tranquila. ¿Usted conoce a alguien aquí? Bueno, vámonos preparando, porque yo sí quisiera llegar a eso. Todo lo podemos hacer, porque esto es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Y están tan convencidas que todos los obstáculos y todos los propósitos vienen de Dios. Así que, hermanos, nosotros de hoy en adelante tenemos que entender que la fe, como es un regalo de Dios, nosotros nos toca ¿qué? Trabajar por eso que hemos recibido. Amén. ¿Acaso los niños en Navidad, cuando reciben juguetes, lo primero que hacen es ver los regalos? Y si es, imagínense si un iPad, imagínense si un PlayStation, solo por ponerles el ejemplo, esos niños se vuelven locos. Le apuesto y le garantizo que todo el día de la Navidad van a estar jugando. Lo mismo nos debe pasar a nosotros, porque Dios, cada diciembre nosotros recordamos y revivimos el nacimiento de Jesús. Pues en esta Navidad, ya que el Señor te ha regalado la fe, ¿sabes qué vamos a hacer? Hazla crecer. Porque yo sí quisiera un día subirme a las ramas del árbol del hermano Frank. Claro que sí, porque podemos nosotros crecer, acrecentar nuestra fe, ¿verdad que sí? Yo quisiera un día llegar a subirme en el árbol de mostaza llena de fe de la hermana Lidia. ¿Por qué no? Todo es posible. Aquí ninguno de nosotros es mejor que cualquiera. No, todos estamos en la misma barca. ¿Y el capitán quién es? Jesús. Entonces, ¿yo por qué me voy a creer más? Si todos estamos remando, todos estamos yendo de camino a la casa del Padre. Así que, hermano, yo los invito. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? Ya para terminar. Ya que sabemos que es un regalo sobrenatural, complementando con lo que nuestra hermana Yulisa ya nos había mencionado, yo no sé si se acuerdan, yo no sé si tienen las anotaciones, pero yo me acuerdo todo de la oración que nos dijo que escudriñemos en la palabra de Dios, que tratemos de vivir una vida más en intimidad con Dios, ¿verdad que sí? Tomar muchas anotaciones de la palabra de Dios y estudiarlas después en casa, ¿verdad que sí? Entonces, mire lo que nos dice el Vaticano con respecto a la fe. Dios nos da a conocer la fe porque creemos. Y cada domingo tenemos que vivir una verdadera fe al convertirse el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Sí o no? Amén. Claro que sí, porque cada domingo ese milagro de fe que tenemos en la Eucaristía, hermano, si nosotros lo empezamos a vivir de hoy en adelante, imaginémonos ya, el pasado está pasado, no hay cómo hacer nada, absolutamente no podemos regresar en el tiempo, pero de hoy en adelante yo sí puedo vivir una vida en santidad con fe. Amén. Y vamos a reconocer, dice, y nos lo dice el Vaticano como segundo en la parte de la fe. Es un don sobrenatural
que es el fruto de la presencia del Espíritu Santo. Porque ninguno de nosotros podemos decir, Santo, Santo es el Señor, si no es inspirado por el Espíritu Santo. La fe va de la mano con todos los otros dones. No crea que cada don es por separado. No. Esto es un contó, ¿verdad que sí? Esto es un paquete completo. Estos regalos, como nos decían en el taller, ¿se acuerdan en el taller del Espíritu Santo? ¿Qué nos decían? Todos los dones son regalos de Dios. Y si usted se pone a trabajar, ¿sabe cuál es la responsabilidad que tenemos? De dar frutos. Así como yo veo ya mucha gente que está aquí al frente, animando, dirigiendo, están en la invocación, están haciendo una aclamación, una alabanza, porque eso va siendo la presencia del Espíritu Santo a través de la fe en nosotros. Así que, hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos la oportunidad de seguir hacia la casa del Padre. Y hay una cosa muy importante también, que nos lo dice la Iglesia Católica: vivir en comunidad y asistir a los demás con las obras de misericordia corporales y espirituales, porque esa es la forma de expresar los frutos de la fe hacia los demás. Y algo que sí lo estamos haciendo, y que les reconozco al hermano Valerio y a la hermana Laura, ellos siempre, cuando lo invitan a hacer un rosario, y la hermana Nereida también con Victoria, siempre van a hacerlo. Eso dice que es parte de los frutos de la fe, ir a servir a los demás, porque son cosas que van haciendo más grande nuestra bendita Iglesia Católica. Que el Señor los bendiga. Fuerte el aplauso. El aplauso es para Dios, no para Rubén. Hermano, pero ese aplauso es para Dios. Amén.